Hemos estado siguiendo una lectura de este libro de los Hechos de los Apóstoles, enfocándonos sobre todo en los orígenes de la iglesia. Sobre todo viendo cómo empezó la iglesia, cómo empezaron las primeras comunidades y cómo fueron poco a poquito como pues entendiendo el mensaje de Jesús. Uno piensa, les decía, uno a veces cree que todo así estuvo desde el principio, pues evidentemente no fue así. Es más, a veces nos quedamos con la idea, y eso comentaba en la clase pasada, que Jesús era cristiano. Pues no, Jesús no era cristiano, ni los discípulos fueron cristianos una vez que creyeron y aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero antes ellos vivieron como judíos y murieron como judíos también, creyendo en Jesús, que Jesús era el Mesías, por supuesto, pero su fe en la ley de Moisés, en los profetas, en la forma de celebrar las fiestas, siempre la tuvieron los judíos, o sea, no los apóstoles. Eso pues vino después con otras generaciones y con otros pueblos que se fueron agregando a la fe cristiana. Es decir, no creemos que la iglesia es así, pero pues empezó con algo muy pequeño, con 12, en algo muy sencillo, y después se fue haciendo grande. Y aquí los Hechos de los Apóstoles se llama así porque pues reporta cómo ni siquiera muchos los primeros apóstoles de Jesús, no nos dicen mucho, porque los primeros apóstoles de Jesús lo encontramos más en los evangelios. El libro de los Hechos es de casi el año 80, 90 después de Cristo. Estamos hablando que Cristo murió por ahí en el año 30, ponemos. 50 años después se empezó a escribir este libro. O sea, ya habían pasado 50 años de la muerte, casi la vida de una persona. Entonces, ya muchas cosas habían reflexionado, recibido, aprendido. Otras ya no se acordaban tal vez, pero por eso el testimonio escrito. En el capítulo 13 encontramos la comunidad de Antioquía de Siria. Por eso quería que vieran los mapas. Ahí en que está, si lo ponen así en la parte de atrás, busquen ahí Antioquía de Siria. En el mapa si la encontraron, ahí está marcado Hay otra Antioquía un poquito más arriba que se llama Antioquía de Pisidia. ¿Sí encontraron? ¿Sí se ubican dónde está? Bueno, pues ahí está. En la parte vemos Tiro, Sidón, Cesarea Marítima, Jerusalén. Luego Antioquía de Siria, Tarso. Toda esta es la península que ahora es de Turquía, es el país de Turquía. Donde está Siria, pues ahí está en la frontera entre Turquía y Siria. Actualmente es el país de Siria. Y abajo pues está lo que es Israel y Palestina. Ahí lo tenemos en la parte ese es para ubicarnos un poquito en el mapa. Algo interesante de esta parte de los Hechos de los Apóstoles es que con la narración que hace Lucas, el autor de este libro, se pudo trazar el recorrido de los viajes de Pablo. Ahí están diferentes colores. El primer viaje pues es el que está es el más chiquito. Bueno, aquí ¿dónde está? Acá está en la página anterior. En esta Biblia pastoral está en un mapa que nada más tiene una rayita aquí, no sé, no tiene página. Dice primer viaje de Pablo. ¿Sí lo ven? Hay otros que están punteadas, otras son líneas seguidas. ¿No les encuentras? ¿Cómo no? Aquí está, mira. Aquí está Tarso, viajes de San Pablo, Antioquía. Aquí es donde te digo, este es el primero. Ajá, ok. Bueno, quiero que vayan viendo el mapa y escuchen esta narración. Y me van a ir ubicando los lugares. Eso es algo interesante que vale la pena. Miren, empezamos con el capítulo 13. Yo voy a leer, no se preocupen nada más vean el mapa. Yo hago la lectura. Escuchen. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, el Espíritu Santo les dijo:
sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo que les he llamado. Después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, fíjense, es la comunidad de esta ciudad, una comunidad, no había muchos judíos ahí, pero ahí habían llegado los cristianos huyendo de una persecución en Jerusalén. Entonces se refugiaron ahí y ahí empezaron a hablar de Jesús y empezaron a creer otros en el mensaje de Jesús. Se formó la comunidad cristiana ahí. Los apóstoles en Jerusalén dijeron, y si no están, ¿qué tal si ellos están creyendo en otra cosa o están equivocados? Mandaron a Bernabé, dijeron, ve a checar que todo esté bien, que estén enseñando correctamente. Y entonces va Bernabé y ve y dice, no, pues no hay ningún problema, enseñan bien, tienen los dones, además el Espíritu Santo se manifiesta en cómo actúan, cómo viven. Y dice Bernabé, no, aquí tenemos que seguir con ellos. Y Bernabé se acordó de Saulo, San Pablo, que lo había mandado a que descansara o se refugiara o como quieran llamarle en Tarso. Ahí está Tarso también en el mapa, ¿sí lo ven? Ahí en el mapa si no está ahí, está en el otro, en el tercero o segundo viaje. Está un poquito más arriba de Antioquía de Siria, Tarso. Ajá. Entonces, va por él y duran más o menos poco más de un año evangelizando en Antioquía. Y de ahí los de Antioquía dijeron, bueno, pues ahora nosotros los vamos a enviar a ustedes. Y mandan a Pablo y a Bernabé a que vayan a visitar otras ciudades. Por supuesto, el viaje en aquel entonces, esto que ven aquí, el mar Mediterráneo, era el medio de transporte más rápido que había, los barcos. Había toda una red de navegación que usaban por supuesto, el Imperio Romano, pero aquí hay muchas islas, todas las islas de Grecia, de Turquía, del norte de África, y barcos iban y venían. La mayoría no eran cruceros, como ahora, ¿verdad? Se imaginan un crucero. No eran barcos comerciales. También había barcos de guerra. Los romanos tenían flotas de barcos de guerra muy importantes. Hubo guerras navales también famosas de los griegos. Pero la mayoría eran barcos mercantiles. Llevaban mercancías de un lado a otro y ahí viajaba la gente. Ahí te subías, ¿dónde va este barco? Yo me voy para este lado, lo esperabas, te subías y ya. Pero eso costaba también dinero, tenías que pagar tu pasaje de alguna forma. Aquí tienen el respaldo de la comunidad que los envía. Probablemente pues les da para el camino, les da sus gastos, les provee. Y Pablo después adopta también este método al lugar que llegaba, buscaba trabajo. Y sí enseñaba, predicaba y todo, pero buscaba trabajo y decía, yo trabajé con mis propias manos. Entonces, el primer viaje de Pablo, fíjense cómo lo dice. Ubiquen como primer punto Antioquía de Siria. Ahí está marcado con una rayita. ¿Ya lo vieron? Dice, ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí se embarcaron a Chipre. Seleucia era como el puerto que estaba más cerca de Antioquía, porque Antioquía estaba un poquito metida tierra adentro y Seleucia estaba ahí a la orilla del mar. Muchas ciudades de estas han desaparecido ya. Algunas, por supuesto, Antioquía todavía sigue, otras más. Por cuestiones sobre todo de terremotos, es una zona muy sísmica, en muchas zonas se han cambiado también de lugares. Es curioso también que ciudades donde había puertos, donde llegaban los barcos, ahora dicen, ¿cómo es posible que estén puertos? Aquí dice que había un puerto y ahora hay pura tierra de kilómetros, porque el mar antes llegaba, también saben que se mueve, esas tierras, lugares hasta donde llegaba el mar, ahora el mar se retiró, se cambió por los movimientos o por lo que quieran. Estamos hablando de 2000 años, todo lo que puede modificarse. Entonces, por eso puede sorprender que a veces, oye, pero aquí dice que en Seleucia, Seleucia ya ni está cerquita del mar. Bueno, en aquel tiempo sí lo estaba. Y otras pues también quedaron inundadas, o sea, ciudades que quedaron inundadas ya o comidas por el mar. Bueno, llegados, dice, y de ahí se embarcaron a Chipre. Ahí tienen la isla de Chipre, ¿ya la vieron? Una cosa interesante, Bernabé era de Chipre. Bernabé era originario de la isla de Chipre. Y pues dijo, pues si vamos a empezar, pues es por los lugares por donde conocemos, ¿no?
Entonces se llevó a San Pablo, se embarcaron y llegaron a Chipre. Llegados a Salamina, ¿encuentran Salamina? Sí. Predicaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo también a Juan como ayudante, Juan Marcos. Atravesaron toda la isla hasta Pafos. ¿Encontraron Pafos? Ajá. Y se encontraron con un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Este último llamó a Bernabé y a Saulo porque quería escuchar la palabra de Dios, pero se les oponía el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, y trataba de desviar al procónsul de la fe. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo fijamente le dijo: tú, lleno de toda mentira y maldad, hijo del diablo, enemigo de la rectitud, ¿cuándo dejarás de torcer los rectos caminos del Señor? Ahora la mano del Señor está puesta sobre ti. Te quedarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Inmediatamente cayó sobre él tiniebla y oscuridad, y empezó a buscar quién lo condujera de la mano. Cuando el procónsul vio lo que había sucedido, creyó maravillado por la doctrina del Señor. Entonces ahí hay un encuentro con la sinagoga. La sinagoga es el lugar de reunión de los judíos. Y ellos buscaban, pues eran judíos, pues vas a donde, con tus paisanos, ¿no? Donde te puedan recibir. Empezabas a orar con ellos, y una vez que pasaban y leían la misma escritura también, eso sí, nosotros tenemos aquí la misma escritura. El Antiguo Testamento es la Biblia judía. Entonces, pues ellos no explicaban otra cosa. Lo único que cambiaba, o la novedad, era que ellos anunciaban a Jesús como el Mesías esperado. Ese era lo que en su predicación decían: ese Mesías que fue anunciado por los profetas, ha venido ya, y es Jesús. Aunque todavía estaba el conflicto muchos esperaban un Mesías glorioso, poderoso, un líder militar, político, un líder poderoso, y Jesús no se presentó así. Fue algo que corrigió a sus apóstoles muchas veces. Dice: el Hijo del Hombre va a morir en la cruz y va a padecer por todos ustedes. Es un Mesías sufriente el que presenta. Y es ahí donde costaba trabajo, porque decía: no puede ser que el Mesías tenga que terminar crucificado por los romanos. Pero bueno, eso es parte de lo que ellos enseñaban. Conocen a este procónsul llamado Pablo. Paulo significa pequeño. Y no sabemos si fue ahí o ya desde antes. Saulo tenía el nombre judío del primer rey. ¿Se acuerdan? Shaul, el primer rey judío era Saúl. Saúl, Salomón y David, los más famosos. Entonces de ahí venía el nombre, podríamos decir, hebreo. Tal vez este nombre Paulo era ya más romano, su nombre romano. Pero también probablemente porque después cambia su nombre, ya no le llaman Saulo, sino Pablo. Después se va a llamar Pablo, ya no Saulo. Pero no sabemos si fue por influencia de este procónsul que lo recibió y que aceptó la fe, o una decisión también de Pablo, o que ya lo haya tenido desde antes. Bueno, seguimos ahí. Dice, entonces el primer viaje salieron de Antioquía, luego se fueron a Salamina, luego a Pafos, cruzaron toda la isla. Si se fijan, van como de puerto en puerto, van por la orillita. Y luego sigue el texto y dice: Pablo, estoy en el versículo 13, capítulo 13, versículo 13. Dice: Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y se dirigieron a Perge de Panfilia. ¿Encontraron Perge? ¿Sí? Pero ese Perge de Panfilia ya está en tierra de Turquía. Bueno, hoy conocemos como Turquía. En aquel tiempo pues era toda la región de Acaya, decían. Entonces ahí llegan a ese puerto, y de ahí van a entrar tierra adentro. Dice, seguimos el recorrido, Perge de Panfilia. Pero Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén, mientras que ellos atravesaron Perge y se fueron a Antioquía de Pisidia. Otra ciudad, ¿ya la encontraron? Antioquía de Pisidia. Al llegar el sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir:
Bueno, llegan otra vez, fíjense en su método. Ahí también algo interesante. Juan Marcos, que fue en la casa de su familia donde se hospedaban en Jerusalén los discípulos. ¿Se acuerdan de que la vez pasada que hablábamos que Pedro fue liberado de la cárcel y llegó a la casa a tocar y que no le abría? Era la mamá de Juan Marcos. Aquí se arrepintió. Después Pablo y Bernabé se van a enojar por culpa de Juan Marcos, porque Bernabé lo quería llevar y Pablo ya no quería. Dice, no, a medio camino se desanima y ya. Porque también otra cosa, no era tan fácil viajar. Aún hoy en día hacer un viaje, uno te expones a mucho tiempo, retrasos, gastos, enfermarte, muchas cosas pueden pasar. En aquel tiempo era más. Entonces, no es que los barcos estuvieran programados, ¿verdad? Si salía uno, pues te subías y te ibas, tenías que esperar días. Lo mismo trabajar, como dice Pablo, y las enfermedades, y a veces Pablo después lo explicará en su defensa en la carta a los Corintios, va a decir, he naufragado, porque los barcos se hundían también. Varias veces naufragó, el barquito los agarró una tormenta, se hundió. Su último viaje fue terrible, el de Pablo, cuando lo llevan a Roma, porque pues, todos pensaban que se iban a morir. Entonces, he naufragado, he pasado hambre, he pasado sed, he sufrido asaltos, dice, en los caminos. La ventaja aquí era que los romanos crearon una red de comunicación que hasta hoy nos maravillan. En los caminos, carreteras que ellos construían, que bien hechas, bien construidas, así con losas, bien, todavía uno encuentra esos pedazos de camino en los alrededores de Roma y en Europa, en muchos puntos del tiempo de los romanos. Cómo comunicaban un puerto con otro. Esa era parte pues de su control, de su dominio en todo lo que era el Mediterráneo, del Imperio Romano. Y esas vías de comunicación pues las aprovechó San Pablo y los demás discípulos. Entonces llegaban, su técnica o su estrategia era buscar las comunidades judías. Pues ellos no iban al principio, no ibas a hablarle a los que adoraban otros dioses. Era más fácil a los que ya conocían el Dios de Israel. Y de ahí, pues, a anunciarles el mensaje de Jesús. Pero, fíjense lo que pasaba. Dice que llegaron al sábado, a la sinagoga. El sábado era el día de reunión. Es el día de reunión de los judíos, hasta el día de hoy. La sinagoga es el lugar del encuentro. Ahí leen la Torá, ahí cantan, ahí oran, ahí bendicen, ahí hacen de todo, pues, es su lugar de reunión. Dice que los jefes, después de leer la lectura de la ley y los profetas. La ley son el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Los profetas, pues los que ya conocemos, y se cantaban los salmos. Entonces, pues toda la Biblia, hasta el día de hoy, la que siguen usando, y nosotros también. Y dice que los invitaron a hablar y dijeron, hermanos, si tienen alguna palabra para exhortar a la gente, hablen. Entonces se levantó Pablo y haciendo una señal con la mano dijo, israelitas, y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres, exaltó al pueblo mientras habitaba en la tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Eso todos lo sabemos, el libro del Éxodo, ¿no? Durante unos 40 años los rodeó de cuidados en el desierto. Después de despojar a 7 naciones de la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Esto duró unos 450 años. Después les dio jueces hasta el profeta Samuel. Más tarde le pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, hombre de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Depuso después a Saúl y colocó a David como rey, del cual dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Jesé, un hombre según mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiera. De la descendencia de él, según su promesa, Dios ha sacado para Israel un Salvador que es Jesús. Fíjense todo el discurso que hizo Pablo. Comienza desde Egipto, llegaron a la tierra prometida, guiados por Moisés, llegaron a la tierra prometida, luego los jueces, luego los reyes,
Y luego dice, de la descendencia de David llegó Jesús. Porque el Mesías tendría que ser, de acuerdo a los profetas, del linaje de David. Y ahí conecta entonces Pablo, esa es la novedad que ellos venían a anunciar. Lo anterior ya lo sabían los judíos, conocían bien su historia, conocían bien la Sagrada Escritura. Entonces, esta es la novedad que ellos vienen a anunciar, a Jesús como el Mesías. Ante la proximidad de su venida, Juan el Bautista predicó un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel, preparándole el camino. También Juan era una figura muy conocida, no sabemos hasta dónde llegó su fama, pero fue una personalidad que impactó por su forma de predicar la conversión, de llamar a la conversión al pueblo judío. Y él pues fue el que preparó el camino a Jesús. Y cuando Juan ya estaba a punto de terminar su carrera, dijo, ¿quién piensan que soy yo? Yo no soy el esperado. Pero he aquí que viene uno después de mí, al que no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Ahí están poniendo también a Juan como el último de los profetas del Antiguo Testamento. Fíjense qué interesante. También eso era reconocido por la comunidad judía. Dice, sí, habíamos oído de Juan y valoraban su personalidad, su mensaje. Ahora viene lo nuevo. Hermanos, hijos de la raza de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios. Los hijos de la raza de Abraham son los hebreos, los judíos. Los que temen a Dios eran griegos que se habían adherido a la fe judía, que comulgaban con ellos y eran, como si los aceptaban, si había un proceso, pues, aunque no eran del mismo pueblo, sí aceptaban, pues, que vinieran. Entonces, por eso dice los que temen a Dios. Dice... Hermanos, hijos de la raza de Abraham y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviado esta palabra de salvación, porque quienes habitan en Jerusalén, así como sus gobernantes, cumplieron sin saberlo las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Sigue Pablo fundamentando su testimonio en la escritura. Y aunque no encontraron ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que lo hiciera morir. Cuando hubieron cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron del madero y lo pusieron en un sepulcro. Eso ya nos suena más familiar a nosotros. Eso era nuevo para ellos. Cuando vimos la parte de la pasión de Jesús, cuando retomamos las clases de Biblia, les decía, Jesús no fue el único crucificado. Había muchas personas, crucificaban muchos delincuentes, muchos malhechores. Y Jesús fue considerado un revoltoso, uno que se proclamó rey de los judíos y para los judíos pues un blasfemo por llamarse hijo de Dios y terminó en la cruz. Pero Pablo está haciendo todo este recorrido. Esta partecita que dice de la cruz, que lo bajaron, lo pusieron en el sepulcro, ese ya es un anuncio cristiano. Ese ya lo sabemos nosotros, pero para ellos era algo completamente nuevo. Viene aquí. Lo pusieron en el sepulcro, en el versículo 30. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y se apareció muchos días a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén. Los que habían subido con él eran sus discípulos, los 12 y más, porque había mujeres y había otros discípulos que no eran de los 12, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y viene el anuncio. Nosotros les anunciamos la buena noticia de que la promesa hecha a los padres la ha cumplido Dios a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, tal como ha sido escrito en el Salmo 2. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Fíjense, le cita el Salmo. Y que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la descomposición, lo tiene declarado. Les daré a ustedes las sagradas y fieles promesas hechas a David. Por eso también dice en otro Salmo, no dejará que tu santo llegue a la descomposición. Está citando salmos y está fundamentando el tema de la resurrección. Ahora bien, David, después de haber cumplido la voluntad de Dios en su propia generación, murió. Se reunió con sus padres y experimentó la descomposición. En cambio, aquel de quien Dios resucitó no llegó a ver la descomposición. Es decir, Jesús resucitó. Sepan pues, hermanos, que por medio de esto se les anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que ustedes no pudieron conseguir con la ley de Moisés. Y aquí empieza otro tema que Pablo va a explicar muchas veces.
la cuestión de la ley. ¿Cuál fue el papel de la ley de Moisés? Es decir, con solo cumplir los mandamientos, ustedes no llegaron a merecer el perdón de sus pecados y no llegaron a merecer la resurrección. Porque siempre fallamos, dice. La novedad aquí también dice es que Cristo viene y nos lo ha dado ya. Así es, Él ya pagó por nuestros pecados. Es lo que nos viene a decir. Es un mensaje fuerte. Este mensaje que está haciendo Pablo se le llama el querigma. Querigma es como el anuncio, como lo más sustancioso, lo central del anuncio. Interesante aquí también, estos apóstoles no llegaban hablando de Jesús sobre su infancia. No llegaban y decían, no, Jesús fue un niño muy bueno y creció y hizo y luego es... No, ellos llegaban hablando de la muerte y resurrección. De ahí empezaba la predicación, de la muerte de Jesús y la resurrección. Ese era como lo que impactaba tanto a los judíos, porque aunque Pablo les hace este recuerdo de todo el Antiguo Testamento, de su historia, para llegar a Jesús, pero a los griegos pues decía, pues como uno que murió y que está vivo, ¿cómo es esto? Y llamaba fuertemente la atención. Termino este discurso de Pablo. Cuiden pues que no suceda lo que está anunciado en los profetas, en el versículo 40 y 41. Miren ustedes, los que no hacen caso, asómbrense y desaparezcan, porque voy a realizar una obra en sus días, una obra que no creerán, aunque alguien se las cuente. Al salir, la gente les rogaba que volvieran el sábado siguiente para que les hablara de estas cosas. Terminada la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos devotos siguieron a Pablo y Bernabé. Los prosélitos devotos son los que no eran judíos, pero que habían pedido y habían aceptado la fe judía. Siguieron a Pablo y a Bernabé y ellos les hablaban y exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Entonces, eso sucedió en Antioquía de Pisidia. ¿Tuvo éxito Pablo ahí? Sí, pero después van a venir los problemas. Entonces, me interesa... Mi interés es que los Hechos de los Apóstoles, el relato, nos permite ubicar lugares. ¿Dónde pasó eso? Pues en estas ciudades. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Pues en este tiempo. ¿Cómo se vivía en ese tiempo? De esta manera. Hay formas que no están aquí escritas, pero que son posibles de investigar, les llaman fuentes extrabíblicas, fuentes fuera de la Biblia. En libros de historia, en libros de arqueología, y todo eso va corroborando lo que aquí nosotros hemos recibido. Esa parte es interesante poder hacer son lugares turísticos también, son lugares donde uno va y busca, puedes visitar esos lugares, los lugares de los viajes de Pablo, es muy, muy interesante. Pero me interesa sobre todo aquí ver cómo empezaban ellos a predicar. Que nosotros a veces empezamos las predicaciones con el pórtense bien, o regañando, Dios te va a castigar y amenazando. Y no, ellos venían a anunciar a un Dios cercano, a un Cristo que murió, padeció siendo inocente y resucitó, y que esa resurrección nos trae a nosotros vida nueva. Es bien diferente. Dice, ¿en serio? ¿Nos lo está dando así sin cobrarnos nada? ¿Sí? Nada más hay que creer en Él, hay que confiar en Él. Así, su mensaje va por ahí. Y nosotros a veces hemos convertido como un poquito diferente. Si cuando le anuncias por primera vez a alguien, a veces pensamos que sí son los sacramentos, pero ponemos otros requisitos. Tienes que hacer esto y esto y esto. Y al último le hablas de Jesús, ya que hablaron todo eso. No, primero es hablar de Jesús. Y una vez que ellos ya creen y lo conocen, pues entonces ya pasas a lo demás, ¿no? Ya pasas a bautizarte, a la comunión, a la confirmación. No es al revés. Pero nosotros a veces queremos como reclutar primero. Si aceptas si te inscribes, si haces incluso este pago, si eres miembro, si vienes tantas veces, entonces sí. Y el anuncio es al revés. Primero es dar a conocer a Jesús, y ya después viene lo demás, el sentirte parte de y de pertenecer a una comunidad, y no al revés.
Esos detallitos que a veces podemos nosotros ir pues viendo nuestra experiencia como son. ¿De acuerdo? Bueno, esta historia continuará, veremos otro viaje de Pablo. No termina este porque van y luego regresan y tienen que contar cómo les fue. Ahí después pasan sus problemas y sus dificultades. Pero eso vamos a verlo la próxima, los problemas y dificultades de San Pablo.